Hola, ¿cómo estás? Soy Viviana Guayo Maruri y te doy la bienvenida al podcast Más allá de la apariencia, nombre que nace de mi libro lanzado en el 2021. En este espacio abordaremos algunos temas de mi libro como las creencias limitantes, imagen personal, etiqueta y comunicación. Además, tendremos momentos para contar anécdotas, experiencias y entrevistas que expandan tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la apariencia. Ya empezamos la época más linda del año. Para mí, diciembre es un mes muy bonito, sobre todo para quienes celebramos la Navidad y vivimos el verdadero espíritu de esta. Hoy vengo con un episodio muy interesante. El termostato del comunicador STAR. Y es que comunicarnos parece fácil. Sin embargo, es todo un arte. Gary Chapman, que es un reconocido psicólogo y autor del libro Los 5 lenguajes del amor, nos dice que el principal motivo por el que fracasan las relaciones es porque no sabemos comunicarnos. Y es tan cierto. Así que pensando en cómo hacer este episodio, de contárselos de una manera interesante, que no sea algo muy metódico o difícil de digerir, se me ocurrió ponerle el termostato al comunicador STAR, donde STAR, estrella en inglés, pero el significado de cada letra está en español, es un comunicador seguro, transparente, auténtico y respetuoso. Yo siempre digo que la seguridad vende. Entonces, si tú quieres ser un excelente comunicador, tienes que estar seguro de las ideas, de lo que hablas, de lo que estás expresando, porque solamente así vas a transmitir credibilidad. Transparente, porque no se trata de ir manipulando por la vida, sino, sobre todo si eres un comunicador y que te dedicas a vender, tienes que ser lo más transparente posible. Auténtico, que seas tú, con tu estilo, no imites a nadie, y de esa forma conectar con quienes tengas que conectar, y por supuesto respetuoso sobre todo cuando alguien tiene una idea diferente a la tuya. La comunicación comprende varias aristas. Así que ya para entrar en materia, el termostato de alguien que solamente comunica sin percatarse si su mensaje está siendo comprendido de la manera que desea. Ya sabemos que una cosa es lo que yo tengo en la mente y otra cosa es lo que la persona recibe o interpreta. Entonces, una persona que solamente dice lo que tiene en la mente, sin percatarse de nada más, probablemente se encuentre en lo más bajo del termostato, esté en rojo. Entonces, esto no es suficiente. Si tú quieres tener un termostato calibrado y ser un comunicador STAR, ya vimos, seguro, transparente, auténtico, respetuoso, que sabe manejar la comunicación, vamos a considerar algunos niveles. El primer nivel del comunicador STAR es establecer un propósito. Primero, cuando tú quieres comunicar algo a alguien o a un grupo de personas, ¿por qué quieres hacerlo? Eso es lo primero, ten claro un propósito. A veces las personas solamente dicen porque se lo quería decir, pero ¿por qué? Si quieres decirle a alguien que te molesta algo, ya, porque quiero que lo sepa, pero ¿para qué? Me imagino que para que no lo vuelva a hacer, porque quieres mejorar la relación, porque quieres que sepa cómo la persona se está sintiendo y lo considere la próxima vez. Es decir, en cada situación tiene que haber un propósito. Si le quieres decir a un colaborador que tome precauciones porque ha llegado tarde últimamente, ¿cuál es el propósito? Para que sepa, me imagino, para que ya no lo vuelva a hacer. Entonces, eso es súper clave y súper importante porque es la raíz de todo lo demás, el propósito. Y una vez que tú tienes establecido el propósito, ahí mismo organiza tus ideas. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Luego, un comunicador STAR sabe escuchar. Sabe cuándo detenerse y cuándo escuchar. ¿Y escuchar para qué? Ojo que no oír, escuchar. Para saber si esta persona está comprendiendo, está entendiendo lo que tú quieres decirle. Ya sabemos que las personas hacemos diferentes juicios, interpretaciones, asumimos. Y es súper importante esta parte de escuchar y escuchar con atención para poder comprender
qué es lo que te está diciendo esta persona verdaderamente y si está entendiendo lo que tú le estás transmitiendo. Otra característica es el contacto visual. Cuando tú haces contacto visual, sobre todo en países latinoamericanos, es súper importante porque la persona siente que la estás respetando, que le estás prestando atención. El contacto visual es súper importante y no hay que hacerlo el 100% del tiempo y sin pestañear, porque ahí puede ser un poco invasivo e intimidante. Pero sí, 80% del tiempo, ver a la persona, hacer contacto visual como muestra de interés en el diálogo. Otro nivel del termostato, ya vamos subiendo, ¿verdad? Es cuidar el ritmo y tono de la voz. Son detalles que de verdad cuentan y de verdad marcan la diferencia. Si yo quiero comunicarte algo y lo hago así en un tono plano o suavecito o gritando, va a influir directamente en cómo la otra persona me percibe y sobre todo en qué tanto presta atención al mensaje. Entonces cuidar tu ritmo, que sea armonioso, que sea melódico, que el tono no sea nasal, que hables bien, que tengas tus pausas, eso te va a hacer un comunicador elocuente. Siguiendo en el nivel del termostato, un comunicador STAR muestra empatía. Y la empatía es clave. La empatía para ponerse en el lugar del otro. Hemos escuchado esta frase de hay que ponerse en los zapatos del otro. Claro, primero tienes que quitarte tus zapatos, luego ponerte en los zapatos del otro para que de verdad puedas entender su punto de vista. Y aunque muchas veces no lo compartas, por lo menos lo entiendes. Y aquí en este aspecto de la empatía, también quiero recomendar que no utilices el sincericidio. ¿Qué es el sincericidio? Es una patología en donde las personas se escudan en que no son hipócritas y dicen las cosas sin filtro y yo digo lo que pienso y así soy yo y no piensas si vas a herir a otra persona. Entonces el sincericidio es yo digo lo que pienso sin filtro y me vale un comino si hiero a otra persona. Aquí por eso es clave la empatía, porque cuando tú eres empático dejas de un lado el sincericidio y esto no se trata de ser hipócrita o de ser mentiroso, se trata de ser diplomático y saber reconocer cuando lo que tú quieres decir es una opinión, un juicio o es un hecho que se puede comprobar y que hay evidencia de esto. Por ejemplo, un hecho es la fecha de nacimiento de tu hijo, es una fecha que estuviste ahí, se puede comprobar, está la partida de nacimiento, hubo testigos. Esto es un hecho, esto sí es una verdad absoluta, pero las opiniones son relativas. Entonces mucha gente aplica el sincericidio. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿te gusta cómo me queda mi falda? Te queda horrible, sácatela. Eso es una opinión. Entonces, no, pero ¿qué quieres? ¿Que le mienta? Ahí hay que ser estratégicos, porque ahí viene el siguiente nivel del termostato. Tú puedes decir tus cosas o lo que piensas de una manera asertiva. Entonces, utilizan mucho la comunicación asertiva, que es decir lo que pienso, decir lo que siento, de una manera en que no voy a herir a los demás. No se trata de adornar, se trata de ser firme, pero de cuidar mucho que la otra persona no se sienta mal. Esto nos da para un nuevo episodio, pero es parte del termostato de un comunicador STAR. Otro nivel es el lenguaje no verbal. Las palabras sí que importan. Hay un capítulo de mi libro que dice las palabras no se las lleva el viento, porque sabemos que el lenguaje no verbal influye mucho, pero las palabras también importan. Sin embargo, estos gestos que yo hago, estos ojos, esta mirada, va a comunicar muchísimo. Entonces un comunicador está súper consciente de lo que está diciendo y de lo que está transmitiendo con su corporalidad. Otro nivel que también es súper importante es que el comunicador STAR evita los vicios de dicción y no es redundante. De hecho, el blablismo es un vicio de dicción que se lo reconoce porque tiende la persona a hablar, pero en realidad no dice nada.
Y vicios de dicción como el vulgarismo, cuando le aumentas una S a palabras como dijiste y dices dijistes, lo correcto es dijiste, loqueísmo, dequeísmo, cosismo, ambigüedad, bueno, varios vicios de dicción. ¿Qué pasa? Que cuando tú conversas o cuando tú estás en un diálogo con una persona que habla bien, que se expresa bien, estos vicios de dicción tienden a ser un factor distractor para esa persona. Y en lugar de centrarse en el mensaje, en lo que tú le quieres decir, se pierde por estos vicios de dicción. Entonces es súper importante evitarlos para que el mensaje llegue lo más claro posible. Y cuando es un vicio de dicción como la ambigüedad, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado porque se puede malinterpretar. Un ejemplo de ambigüedad que es súper común, si yo converso con alguien y le digo, sí, imagínate que la perra de Noemí está muy vieja. Y entonces van a decir, qué chotrosos, Viviana dice que Noemí se llama mi coordinadora, la chica que trabaja conmigo. Entonces, si ahí quedó la conversación, esta persona va a decir, habla súper mal de su coordinadora, dice que es una perra. Y en realidad, yo voy a decir que la perra de Noemí, la mascota, está vieja. Pero si se dan cuenta, es algo ambiguo que tranquilamente puede tener dos significados. Mucho cuidado con este vicio de dicción, que es el que más entorpece la comunicación. Otro nivel en el termostato del comunicador STAR es la imagen personal. Cuida mucho la imagen personal porque todo, absolutamente todo comunica. Si ya vamos más a profundidad, desde el color que utilizamos en nuestra vestimenta, el tipo de ropa, la textura, todo lo que nosotros utilizamos comunica. Entonces, vestirnos para esa reunión, para ese encuentro, para esa negociación, por supuesto que marca la diferencia. De hecho, aquí les doy un tip. Si tienen que discutir con alguien de algún tema importante, no vayan con color rojo, porque el color rojo te prende. Entonces no va a suavizar nada. Ahí puedes usar un blanco. Si quieres cerrar ventas, esto también lo he compartido antes, puedes usar el color azul. Pero el mensaje es, cuida tu imagen personal. Cuida que estés pulcro desde los pies hasta la cabeza, porque absolutamente todo comunica. Y no menos importante, ya llegando a lo verde, a lo máximo de los niveles del comunicador STAR, un comunicador STAR definitivamente maneja su inteligencia emocional. Solamente la persona que maneja su inteligencia emocional es la que no pierde su postura de dama ni de caballero cuando alguien tiene una idea diferente, cuando alguien reacciona de una manera inesperada, cuando tratan de meterse con tu ser, con tu ego. Cuando manejamos la inteligencia emocional, salimos airosos de estos escenarios y definitivamente no se pierde el mensaje en la comunicación. Así que espero que te haya gustado, que hayas podido identificar en qué nivel estás, qué hay que tal vez, no sé si corregir, pero cambiar. De repente en estos niveles de termostato te das cuenta que tienes que manejar mejor tu inteligencia emocional, o te das cuenta que no te habías percatado que en tu imagen todo comunica, o que no escuchas. Bueno, yo espero que hayas podido identificar, ¿no? Cuál sí, cuál no, porque la idea es que cada vez seamos mejores comunicadores. Voy a terminar con una frase de Tony Robbins que me encanta y que la comparto 100%. Dice que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Por eso saber comunicarnos es un arte, es un desafío, pero tiene tantas y tantas ventajas, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya resultado útil. Si es así, por favor, compártelo, coméntame y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.